Nos conectamos en vivo con nuestros compañeros de WKQ 580, donde está en entrevista a la portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes, Jennifer González. No, todo lo contrario. Si tú tienes el impuesto del business to business, lo que vas a hacer es contraer aún más la economía, porque no vas a se va a acrecentar con el desempleo que va a haber. Tiene que haber un recorte gubernamental en términos del gasto público. Esa es la primera opción y nosotros hemos demostrado y hemos hecho una propuesta real, mucho más seria que la propuesta del gobernador, que nos ayudaría en ese sentido. Tengo a Suheila Mela por acá. Buenos días, Suheila. Buenos días. Saludos a ambos. Saludos. Buenos días. Estaba escuchando la discusión y la secretaria de Hacienda estuvo en el día de ayer aquí y había planteado que se iban a hacer unos ajustes para ese B2B que no incluya todo lo que se ha propuesto hasta ahora. ¿Eso podría de alguna manera mejorar la propuesta o aún así usted cree que no es buena? Mira, yo lo que creo es que un gobierno donde hay evidentemente una situación económica, no puedes tener un presupuesto de 750 millones de dólares adicionales. Pero es para pagar deuda que ustedes no estaban pagando. Eso no es correcto. Argumentan eso ellos. No es correcto. Nosotros tenemos los datos aquí sobre el pago de la deuda y nosotros estamos incluyendo los 608 millones de dólares de pago de deuda que son necesarios y estamos incluyendo también lo de las fórmulas de la Universidad de Puerto Rico y la rama judicial. Así que eso no es correcto. Ciertamente el gobernador está incluyendo 750 millones de dólares nuevos que no se pueden gastar. Nosotros entendemos que se le puede hacer un recorte directo en gastos operacionales de casi un 6% por agencia de gobierno, sin tocar nómina, sin tocar aportaciones de retiro, que pudieran representar más de 500 millones de dólares menos de presupuesto y evitaría de esta manera el impuesto al business to business, porque ¿cuál es el problema? No solamente la acreditación negativa de las casas que evalúan el crédito de Puerto Rico, a las que el gobernador temprano este semestre le dijo que le valía nada su opinión, y ahora miren el efecto de las palabras del gobernador, sino el efecto directo en la contracción económica. Si se aprueba el business to business, va a reducirse la jornada laboral de los empleados en la faceta privada, se va a reducir la cantidad de empleos que se crean hoy en el sector privado, y eso sería detrimental para el movimiento económico de Puerto Rico y obviamente para proyectarnos positivamente en la economía, como quizás está pasando a nivel de los Estados Unidos, y Puerto Rico, al no tener un control de su cartera de gastos, evidentemente el gobierno no puede gastar lo que no tiene. Si la gente en la casa tiene que hacer malabares y reducen su presupuesto mensual, el gobierno también tiene que hacerlo. González, pero hay que tomar medidas porque incluso el Caribbean Business publica que la que llaman la reina de Wall Street le ha dicho a los inversionistas que no inviertan para nada en los bonos de Puerto Rico. Vemos hoy la primera plana también que estamos a punto de chatarra. Hay que hacer algo y hay que hacerlo a prisa. Bueno, claro que sí, y debemos empezar. Nuestra recomendación al gobernador, y según la propuesta que nosotros hemos presentado, es de la reducción de casi 500 millones de dólares, dejando sin tocar los aumentos, sin tocar nómina, sin tocar el pago de la deuda, sin tocar lo que tiene que ver con retiro, pero hay que reducir los gastos discrecionales del gobernador, que son las asignaciones para proyectos. En este momento, el gobierno no debe estar hablando de proyectos nuevos cuando no tiene para pagar, y eso implica aumentos. Yo eliminaría el business to business, el impuesto que se está considerando, redistribuiría o alinearía casi 100 millones de dólares del fondo de seguro obligatorio que estarían utilizando para municipios, lo utilizaría para amortiguar el pago de la deuda y de esta manera bajar en casi 500 millones de dólares el presupuesto y lograr una economía a base de la austeridad gubernamental. El gobierno no puede gastar lo que no tiene, y evidentemente estas políticas económicas demuestran que no les importa el efecto que puede tener una degradación en el crédito en Puerto Rico. Mire, el PNP, de hecho, el gobierno suyo, fue el que más usó deuda para pagar gastos recurrentes. Mira, una de las cosas que eso nosotros heredamos cuando llegamos Bueno, eso es. Vamos a ver los números. Los números demuestran que cuando nosotros llegamos habían 3.300 millones de dólares en deuda. Déficit de 3.300 millones. La propia Secretaría de Hacienda tuvo que admitirle a las casas acreditadoras en New York que a febrero de este año el déficit solamente era de 337 millones, y esta sí consta en el presupuesto del país. Así que en 4 años, con austeridad, con recorte de gastos, con consolidación de agencias de gobierno, con los porcientos de COFINA, ese déficit se redujo en casi 3.000 millones de dólares. Yo creo que aquí lo que estamos hablando es que si nosotros logramos tener un presupuesto menor al que el presupuesto vigente se proyecta, tiene que haber una continuidad de la austeridad fiscal.
la situación económica no ha salido todavía. Y esos proyectos nuevos que el gobernador quiere hacer, en vez de invertir 200 y 300 millones, que los utilice en el proyecto de alianzas público-privadas y que logre la inversión extranjera para hacer esos proyectos y no de sangre de la cartera de fondos del gobierno para eso. Además, nosotros estamos proponiendo que se inviertan 30 millones de dólares en el Departamento de Hacienda para la fiscalización del IVU. Ahora mismo hay 100,000 puntos de venta. Pero eso hasta en eso fracasaron ustedes. Bueno, no, porque se entabló la primera fase de fiscalización de IVU. Con el IVU Loto. Hay 100, no, y no funcionó. Las máquinas. Hay 100,000 puntos de venta, de los cuales 50,000. Ustedes fueron, la verdad es que ustedes fueron tan buenos en el manejo de la cosa fiscal aquí. Ustedes fueron tan buenos que 5 meses después del nuevo gobierno, mire dónde estamos. No, la gran diferencia es que nosotros teníamos control fiscal y sabíamos cómo hacer las cosas con disciplina. El gobierno nuevo evidentemente no conoce la cosa pública. Nosotros logramos bajar la deuda. Y cuando degraden, si degradan, ¿a quién culpamos? Bueno, ¿a ellos o a ustedes? Le tienes que preguntar al gobernador actual, que dijo que le valía nada lo que opinaran las agencias acreditadoras. Por eso es que cuando nosotros hablamos del recorte de gastos, utilizamos obviamente la consolidación de agencias de gobierno, también propusimos incentivar la economía en el sector privado utilizando las alianzas público-privadas. Si no hubiera sido por la alianza público-privada de la Autoridad de los Puertos, hoy tuviéramos también una deuda de 600 millones de dólares de esa agencia. Así que de lo que estamos hablando es que para nosotros fue importante las casas acreditadoras, precisamente por el efecto que iba a tener en la economía. Hoy esa visión se abandonó y pensamos que el gobierno puede seguir corriendo con gasolina vieja, y no es así. Así que evidentemente nosotros recomendamos un presupuesto menor. Hasta luego, Soji. Terminarte el tiempo en televisión, más adelante estaremos conversando. Fue una transmisión simultánea con WKQ 580.